Bueno, Zinedine Zidane finalizó su tercera temporada en la segunda etapa como director técnico del Real Madrid. El estratega ha conseguido 2 títulos en este lapso a comparación de los 9 que alzó en su primera etapa como entrenador, y ahí queda además el rendimiento de su equipo. Antes de ir entrando a detalle o a tratar de explicar las razones, Richard, lo primero tiene que ser saber de dónde partimos. ¿Fracasó el Real Madrid esta temporada? ¿Esto que le pasó al equipo es un fracaso? Para lo poco que tenía como plantilla, no debería serlo, porque Real Madrid peleó hasta donde pudo la Liga de Campeones de Europa, soportó alrededor de 60 lesiones repartidas en algunos jugadores que incluso las repitieron, sin hablar del caso de Eden Hazard. Pero creo que sí, existe un fracaso porque se trata del Real Madrid. Real Madrid, llámese Barcelona, son equipos que siempre tienen que ir a pelear todo, que tienen que por lo menos conseguir algo para traer a la vitrina cada año. Si puede ser más de una Copa del Rey, que es de los 3 grandes torneos, quizá el que menos interese para la afición, estaría bien, por lo menos para con eso pagar la temporada. Pero el fracaso del Real Madrid no parte ni de Zidane ni de sus jugadores, parte de los pobres caprichos de alguien como Florentino Pérez, de esa planificación que no pudo hacer un técnico, porque cuando a un técnico le dicen no vas a fichar porque tenemos que acondicionar el estadio, porque no hay necesidad de endeudarnos más para poder traer jugadores, arréglatelas con lo que tienes. Bueno, con lo que se tuvo se pudo armar este equipo. Un equipo que nos demostró a lo largo de la temporada que si bien Zidane logró colocar parches, pues vimos jugando jugadores que quizás no estaban en capacidad de llegar al primer equipo. Vimos un equipo que cuando no tuvo a Karim Benzema lo sufrió porque no era capaz de hacerle un gol al arco iris. Vimos un equipo donde Toni Kroos, cuando estaba sano, era la gran figura, el que ponía grandes balones, el que se convertía en la aspiradora en la zona de volante, pero cuando no lo tenías, el equipo sufría y no tenía manera de suplirlo. Vimos un equipo que había que encomendarse a que Thibaut Courtois nunca se lesionara para que no le dieran peores resultados. Ese es el resumen de esta temporada. El fracaso en cuanto a la planificación. El nombre de Real Madrid es el que está obligado a conseguir los títulos por herencia, por raza, por jerarquía, por como lo quieran llamar, por pedigrí de equipo campeón. Pero en las condiciones que tuvo el equipo Zinedine Zidane, es demasiado lo que se ha logrado, aunque igualmente, por ser el Real Madrid, no deja de ser un fracaso. Ahora, la peor parte de la temporada del Madrid, sí, no entiendo lo de las lesiones, ahí estuvieron y las hemos contabilizado todos, pero la peor parte de la temporada del Madrid es al inicio, cuando esas lesiones no se contaban por decenas y cuando el equipo estaba pues bastante más completo, y ahí vinieron decisiones de Zidane, de quiénes jugaban, quiénes no, cómo se jugaba igualmente. Y por eso no sé si cabe la palabra fracaso. Esos puntos al final son los que extrañó el Madrid para el pasado fin de semana. Sí, para mí es un fracaso, sí, desde la perspectiva de que no se abre la vitrina para llevar algún título, pero a ver, de fracasos a fracasos me parece peor el del Barcelona, con todo y que ganaron la Copa del Rey, que me perdonen, porque el Barcelona los zarandearon desde los octavos de final de ida por el Paris Saint-Germain y el Madrid seguía con esperanzas en el minuto 80 de la vuelta en Stamford Bridge, porque el Barcelona dimitió en la Liga 2 jornadas antes de lo que el Real Madrid, que seguía peleando en la última jornada. Y sí, el Barcelona se reencontró con una base juvenil, pero también el Real Madrid tuvo algunos aciertos en ese sentido. Echó mano de Miguel, echó mano de Blanco, hay talento de algunos canteranos, recuperó a Eder Militao, rendimiento superlativo de Nacho, que no hizo que se extrañara a Sergio Ramos en su ausencia, pero cuando uno ve con lo que compitió el Real Madrid, me pareció hasta milagroso que llegaran peleando en esas 2 competencias hasta instancias tan avanzadas. La base fue Courtois, los 3 del centro que se conocen muy bien, fuera de Benzema no había otro que anotara goles, campaña fantástica del francés. Pero luego el caso de, no sé, futbolistas que han tenido mala suerte también, como es el caso de Marco Asensio, que después de la lesión ha tenido muy poca continuidad, y el no renovar la plantilla. Es que estamos hablando de los mismos problemas que ha tenido el Barça. Tienes a Marcelo, que no cobra 2 duros precisamente, y lo tienes en la plantilla. Tienes a Isco, que tampoco te lo has podido quitar de encima, y que hace 2 temporadas lo quería el City, se quería que la Juventus también andaba detrás de él. Entonces, ha habido un poco de todo. La planificación deportiva, que es obra única y exclusivamente de Florentino Pérez, ha habido futbolistas en los que se ha errado el tiro, y ha habido otros futbolistas que ya hay que apuntar directamente a la mano de Zidane. ¿Por qué no los quisiste? ¿Por qué no quisiste a Ceballos? ¿Por qué no quisiste a Odegard? ¿Por qué no tuviste más paciencia con ellos? Hay diversidad de responsabilidades, pero la principal la tiene el del palco, el que nunca da la cara en el Real Madrid. ¿Faltó al final profundidad entonces con todo esto? Es decir, ¿al Madrid le hicieron falta más y mejores futbolistas para evitar esto, Ciro?
Sí, por supuesto, y más en una campaña en la que tienes 55, 60 lesiones, imagínate, de acuerdo, tienes esa política de no fichar, pero cuando se te juntan tantos problemas en una misma temporada, el haber agregado algunas piezas, pero con mejor tino, por supuesto que le hubieran servido, y por ahí estaríamos hablando de un Madrid a lo mejor campeón de liga, o por jugar el próximo sábado, qué sé yo, uno nunca lo sabe. Se exageró, se estiró demasiado ese gen competitivo que indiscutiblemente tiene la base veterana de este conjunto y les dio para lo que todos supimos. Entonces sí, creo que eso se estiró. Y ayer que medio en broma decíamos, Ricardo, del tema de Luis Campos, que sigue sonando para convertirse en el director deportivo del Real Madrid, pues es que el director deportivo sabemos quién es en el Madrid, ¿no? Ok, José Ángel Sánchez, qué sé yo. Bueno, este señor trabaja muy bien y sus resultados ahí están a la vista con el Lille, con el Mónaco, los únicos que han sido capaces de ganar títulos fuera del Paris Saint-Germain recientemente en Francia. Creo que alguien de esas características le vendría muy bien al Real Madrid. A ver, pero Alex sigue apuntando más a Florentino, aunque señala a Zidane, pero finalmente esos jugadores estaban, Richard, y quien no los quiso fue Zidane, quien les pegó una patada y les dijo, chao, acá no van a estar. Florentino lo aceptó, pero el que los echó fue Zidane. Claro, hay algo muy cierto con Zidane, y es la forma de trabajar del técnico francés. Siempre trabajó con un núcleo de jugadores, con una base, todo técnico trabaja con una base de jugadores que son los que te van a respaldar en la cancha, los que te van a respaldar ante una junta directiva. Bueno, el núcleo duro del Real Madrid, el núcleo duro de Zinedine Zidane, era aquellos actores con los cuales él trató de contar. Incluso cuando llega Zidane para su segundo periodo con el Real Madrid, ¿qué es lo primero que intenta hacer? Bueno, rescatar a jugadores como Marcelo, como Isco, el propio Lucas Vázquez, porque eran jugadores que formaban parte de aquel núcleo duro donde obviamente también estaba un Cristiano Ronaldo, estaba un Karim Benzema y estaba incluso un Sergio Ramos. Cuando esos referentes o esos jugadores del núcleo duro ya no te dan más porque físicamente no están bien, porque te recaen en lesiones, como el caso del mismo Sergio Ramos o como lo que termina sucediendo con Marcelo, de verdad que se te termina de desmoronar esa base de jugadores y no te queda más que ir poniendo cromos para mover uno de un lado al otro y tratar de dar alguna sensación de que se pueden resolver los problemas, pero no tuvo la manera de cómo hacerlo. No tuvo la manera de cómo hacerlo porque efectivamente hubo detrás de todo esto una política de planificación que nunca sirvió, que nunca funcionó, que era una política de planificación enmarcada por la austeridad por un lado, pero una austeridad que también estaba obligada por aquella chequera loca. Nunca uno se puede olvidar que en un momento Florentino Pérez dejó irse tranquilamente a Cristiano Ronaldo y recibir la poquita cantidad que recibió de la Juventus, y para ponerle el 7 del Real Madrid utilizaron a Mariano, trajeron de vuelta a Mariano, y Mariano todo este tiempo ha vivido de aquel gol que le hizo a Barcelona viviendo desde el banco en el primer toque de pelota. De eso ha vivido todo este tiempo Mariano con el Real Madrid. Ricardo. Entonces, las políticas, tanto de fichajes y de planificación de Florentino, un desastre, y Zinedine Zidane trató de rescatar un núcleo de jugadores que no estaba para ser protagonista con él. Ese problema que decías, es que la explicación es muy fácil, Ricardo. Si el que ficha es el presidente, muchas veces el entrenador no quiere esos fichajes o no son la primera opción del entrenador. Y si tú ya tienes a jugadores en los cuales no confías y encima te están pidiendo resultados inmediatos porque es el Real Madrid y es la silla eléctrica y tienes que ganar sí o sí, la tendencia del entrenador, ¿cuál va a ser? Pues si no me fío de estos que me han traído porque no son los que yo le pedía al presidente, voy con los míos a muerte, que sé que hasta ahora me han funcionado. Y ahí tienes el resultado, el por qué no han evolucionado los jóvenes, porque no eran apuesta de Zidane, sino que eran de Florentino, y a la vez a Zidane se le exigía, como es normal en un club como el Real Madrid, ganarlo absolutamente todo. Las dos cosas no puede ser.